nos dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo, ¿sí? Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, ¿sí? Tomen asiento, hermanos. Ahí vamos a ver esos personajes, son unos personajes que ahí nos hace mención la Biblia. Pero este libro de Proverbios contiene una enorme cantidad de enseñanzas y consejos, declaraciones acerca del dinero, del matrimonio, la vida sexual, el trabajo, las relaciones, la comunicación, la educación, la disciplina, la piedad, y la lista sigue. Cantidad de consejos que Dios nos da, hermanos, para enfrentar esta vida. Por eso cuando decimos somos hacedores de promesas de parte de Dios, hermanos, que tenemos escritas aquí, pero nunca vamos a poder echar manos de ellas cuando nosotros las llegamos a desconocer. Por eso la importancia de que nuestra vida, hermanos, pues esté atenta, ¿no? Porque ahí esas enseñanzas nos van a hablar acerca del dinero, ¿verdad? Acerca del matrimonio, de la vida sexual, del trabajo, de las relaciones, de la comunicación, de la educación, de la disciplina, de la piedad. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, poco hacemos caso al consejo de parte de Dios. Por eso la importancia es que nosotros nos organicemos para que podamos ver lo que Dios tiene para con nosotros. Organizarnos en qué aspecto, en hacernos hábitos de lectura, hermanos. ¿Verdad? Si nos entregó Dios este libro de 66 libros, la Biblia, y lo escribió Él, lo mandó Él para que se escribiese, hermanos, eso quiere decir que lleva un propósito. Y que nuestra vida, hermanos, pues tiene que pedirle a Dios sabiduría para entenderla. Estamos aquí, a lo mejor podrían decir, ay, es una iglesia maratónica, ¿no? Porque desde las 9 de la mañana que empiezan con los varones, 10:15, 10:20, escuela dominical, después vienen los niños y pasan, y ahorita otra vez, y ahorita subieron los jóvenes, y nos quedamos los adultos a seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Pero yo quiero, hermanos, que lo que produce la palabra nos produzca gozo, el obedecerla nos produzca no un cansancio, no una fatiga, no algo que pueda ser en nuestra vida de decir, ay, esto es monótono, esto no, hermanos. Tenemos que encontrar ese gusto. Cuando Jesús estaba dando las parábolas y las enseñanzas, hermanos, pues ustedes saben, para poder, allá no había micrófonos en ese tiempo. Sin embargo, la gente se reunía, más de 5,000 gentes. Se reunía con el propósito, hermanos, de escuchar la sabiduría de parte de Dios. Aleccionó a sus discípulos, hermanos, para que el día que Él ya no estuviera, ellos pudieran seguir propagando la palabra de Dios. La gente, hermanos, que escuchaba la palabra de Dios, y como estamos viendo ahorita los viernes que estamos haciendo un resumen del libro de Nehemías, muchas veces la información se almacena en nuestras vidas, hermanos. Y es algo, hermanos, que algo que se almacena, si no se ocupa, se echa a perder. Entonces, a veces nos venimos a la iglesia y nos almacenamos de ella, pero en nuestro andar diario poco la ejecutamos en nuestras vidas. Y a mí me llamó mucho la atención en esta semana que estuvimos viendo ahí el libro de Nehemías en el capítulo 8, donde precisamente el pueblo, cuando fue llamado, porque después de tantos años que el pueblo no se había reunido para escuchar la palabra y que habían llamado a Esdras para que él fuera el que ejecutara la palabra, era el sacerdote, era un escriba. Y recordemos que solamente los sacerdotes eran los portadores que daban la palabra. Y reunió a toda la gente. Recordemos que en el libro de Nehemías nos habla la reconstrucción de los muros que habían sido derribados.
que estaban las puertas quemadas, que estaban las casas destrozadas, pero se habían olvidado totalmente de Dios. Acordémonos que en ese tiempo habían llegado nuevamente, hermanos, del exilio que ellos habían tenido. Habían sido llevados a Babilonia, pero aún seguían bajo el régimen de otros reyes, y en ese tiempo era del rey persa, Artajerjes. Cuando ellos empiezan a hacer a reunir a cada varón, pero dice ahí, aquellos varones que tenían entendimiento, que entendían lo que les estaban diciendo. Eso quiere decir, hermanos, que para que nosotros recibamos la palabra de Dios, ¿no les ha pasado que cuando está uno leyendo o está uno escuchando, se nos atraviesan algunas cosas y no ponemos atención a lo que leemos o a lo que escuchamos? Entonces era necesario poner atención. Y dice que ahí estaban los que tenían entendimiento. Y se reunieron las cabezas de familia para empezarles a predicar la palabra de Dios. Y dice que en esos momentos ellos estaban contentos. Fíjense los años que habían descuidado de esa vida espiritual, descuidado de esta palabra que hoy estamos escuchando en esta tarde, ¿verdad? Y que en esos momentos, hermanos, nosotros cuando nos alejamos de Dios y pasan semanas, pasan meses, pasan años, y recordemos que el pueblo se había apartado por muchos años. Ciertamente había un remanente que había estado al pendiente, pero no todos son remanente. Muchos tratan de olvidar lo bien conocido por Dios. Tan era así, hermanos, que cuando salieron del pueblo de Egipto, recordaban los ajos, las cebollas, los melones, el pescado. Eso era lo que les atraía de allá. Y no les atraía lo que era la palabra de Dios. Fíjense cómo podemos a veces cambiar en la semana que vimos ¿cómo se llama? El devocional del hijo pródigo, que se fue a un país muy lejano, y en ese país muy lejano perdió todo lo que él había pedido. Y nosotros muchas veces no nos podemos ir a un país muy lejano, pero podemos perder mucho de lo que tenemos y nos alejamos de Dios. Dice, y lo que el mundo ofrece y lo que le ofreció al hijo pródigo fueron algarrobas. Y en nuestra vida, cuando nos alejamos de Dios, buscamos o se nos dan las algarrobas, y esas se nos antojan, porque hemos perdido los manjares de Dios. Por eso la importancia de que la palabra de Dios venga y haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el propósito, con toda la atención, con todo el oído atento. ¿Por qué razón? Porque va a ser beneficio para nuestras propias vidas. En esos momentos el pueblo de Dios, ahí en el libro de Nehemías capítulo 8, estaban atentos, empezaron a llorar. Empezaron a clamar y a decir, agradecer a Dios por ese momento que había llegado nuevamente la palabra, porque dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo, es ungüento para nuestras heridas, y ellos habían olvidado todo ello. Pero lo más importante que fue ahí, que después que escucharon la palabra de Dios habían dejado las fiestas, hermanos, el conmemorar el día de los tabernáculos, de la enramada, que era cuando ellos estuvieron en el desierto y hacían sus enramadas, hermanos, y vivían en tabernáculos. Ahí estaban sus casas destruidas, y les dijo Esdras que fueran y trajeran nuevamente las ramas para que volvieran a hacer esos tabernáculos. Y dice que salieron contentos de ese lugar y obedecieron a la palabra. Esa es la parte, hermanos, importante. Cuando Dios redarguye nuestras vidas y tenemos discernimiento, es lo que nos lleva a hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y en ese momento salió el pueblo, empezó a hacer los tabernáculos, aquello que no se hacía desde la salida, desde que estaba Josué. Imagínense los años que habían transcurrido, y el pueblo se había alejado totalmente de toda festividad, de recordar que Dios había estado presente con ellos en todo su trayecto. Y lo hace mención en muchas partes de la Escritura, hermanos, y es la ley de la recurrencia cuando nosotros vemos que Dios insiste en recordar algo, lo que habían tenido que pasar en el desierto, hermanos, y que iban a tomar la tierra prometida. ¿Sí?
Ya en estos momentos ya la habían tomado, pero ¿qué creen? La habían descuidado. Se habían acabado esa tierra prometida que Dios había escogido. Eso es lo que muchas veces en nuestra vida, por no tener el oído atento, ¿no? Hoy en la mañana hablaba la escuela dominical precisamente de eso, de las decisiones que nosotros llegamos a tener, de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque a veces consultamos todos nuestros deseos, pero no consultamos al que Dios nos pueda dar la mejor respuesta para poder hacer lo que nosotros queremos. Nosotros brincamos de un momento a otro. Esto puede ser de Dios, esto sí, yo lo voy a hacer, y cuando no salen bien las cosas nos sentimos frustrados, nos sentimos mal. Pero cuando las cosas salen bien y no fueron dirigidas por Dios, decimos, ven, tenía razón en lo que yo estaba haciendo. Pero qué importante es pedir la dirección de Dios aunque las cosas no salgan bien. Esa es la importancia. Por eso este libro de Proverbios nos lleva precisamente a entender tantas cosas, ¿no? Y esto, cuando nosotros lo llegamos a entender y Dios nos lo manda a hacer, entonces eso quiere decir que estamos discerniendo las cosas, que las estamos haciendo con alegría. Y ese día el pueblo salió, fue y trajo las ramas y empezaron a hacer los tabernáculos, y la obediencia trae bendición en nuestra vida. Y esto es lo importante, que hoy en esta tarde nos habla de dos personajes, del sabio y del piadoso, del necio y del malvado. Y son de los principales personajes que nos habla ahí en el libro de Proverbios, precisamente cuando nosotros estamos con ese deseo. Y tiene 4 características el sabio y 3 características el necio. Y hoy lo vamos a ver a través de la palabra, hermanos. ¿Cuántas veces nuestro corazón le ha pedido a Dios, Señor, ayúdame a entender lo que es tu palabra? Pero a veces nos cansamos y nos entra la necedad. Y yo he escuchado a mucha gente que puede decir, ay, es que no le entiendo, ¿para qué le sigo leyendo si no le entiendo? No tiene ningún caso. Yo mejor la aplico como yo creo que así puede ser. La palabra de Dios tiene una sola interpretación y tiene varias aplicaciones, ¿sí? Pero aquí lo importante, hermanos, es de lo que va a ver Dios en nuestras vidas. Como vimos semanas atrás, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El inicio del conocimiento y del temor de Jehová es el acatar y el obedecer su palabra. Eso es el inicio del conocimiento que yo empiezo a tener de lo que Dios me está diciendo y poderlo hacer. Y esto, cuando estemos dispuestos a que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, nos vamos a sentir contentos de poderlo realizar. Que nuestra vida va a abundar esa sabiduría, nos va a hacer entendidos, nos va a hacer de manera que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos está diciendo. Pudieran haberles dicho, ay, estos locos, mira, nada más los están mandando a traer enramadas. Y acuérdense que tenían ahí 2 burlones de primera marca, que eran Tobías y Sanbalat. Y podrían haber dicho, ay, mira nomás estos. Y a Dios se le ocurren cosas así, pero con propósitos. Cuando fue aquel hombre leproso, ¿verdad? Y que le dijo, ¿te vas a meter 7 veces en el río Jordán? Ay, si tengo otros mejores ríos aquí, ¿por qué no he de hacer? Ahí viene la parte, ¿no?, del ser humano. ¿Por qué he de hacer como Dios dice? Porque Él lo manda. Recordemos a María en las bodas de Canaán. Cuando se juntaron ahí en las bodas y se les había acabado el vino, entonces le dijo María, a ver, Jesús, interven en esto, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo todavía, mujer? No ha llegado mi hora, ¿no? Si ella hubiera sido, como la hacen mención, como una diosa, pues ¿por qué no le trajeron las barricas de agua, verdad? Y ella hubiera podido haber orado por ellas y se hubiera convertido el agua en vino. Sin embargo, al que es el hacedor de todas las cosas, se dirigió a Él. Y les dijo María, haced todo lo que Él os diga. Y hoy esta tarde es así, haced todo lo que Él nos diga. ¿A qué? A través de su palabra. Bien, entonces vamos ahí de esa lista interminable, ¿verdad?
Y dice que es posible organizar las enseñanzas alrededor de estos 4 personajes que les hice mención, pero sí es importante, hermanos, que nosotros nos pongamos en ese punto y reconozcamos, que seamos honestos. ¿Estamos procurando ser sabios o estamos dirigiéndonos neciamente? Y dice aquí que estas características son hay 4 características para el sabio. Y dice, en los proverbios se considera a la persona sabia como alguien que desarrolla 4 habilidades y hace buen uso de ellas. Y vamos a ver la primera, allí en Proverbios 15:14, ¿sí? Donde dice así la palabra: el corazón entendido busca la sabiduría. Y esta principal característica de este hombre sabio que está buscando la sabiduría, dice, la capacidad para reunir información, adquirir datos, buscar y hallar conocimiento. Cuando nosotros nos esmeramos, hermanos, en que buscamos a través de la palabra, tomamos otro tipo de libros que también nos van a ayudar a que se explaye más lo que nosotros queremos entender, ¿verdad? Y que nosotros vamos a estar buscando reunir información, adquirir datos, buscar y hallar conocimiento. No nos quedamos ahí, sino que tratamos de buscar. Hay quienes, nuestro país, hermanos, nuestra nación no es muy dada a la lectura, no tenemos esa cultura y cuesta mucho trabajo. Yo me fijo cuando hemos viajado a algún lugar en el extranjero y que hemos podido ver que desde los niños, y principalmente ahí los niños en Estados Unidos, siempre cargan un libro en el avión y siempre están leyendo, el papá, la mamá y los hijos tienen lectura. Y aquí en nuestra nación no es así. ¿Saben lo que utilizan ahora cuando salen de viaje los papás en carro, en avión, en cualquier lugar? Las iPads para que se entretengan. Ponle los jueguitos, ponle todo esto, y de eso se llenan los chamacos el día de hoy. Estaba escuchando la situación tan tremenda que ya se está considerando como una adicción más, hermanos, aparte de todas las adicciones que hay de alcohol, drogas y una serie de situaciones que van contra nosotros, pero que la gente, hermanos, también, y estamos viendo a los niños que hasta cuando es una adicción, ¿qué hace, hermanos? Se ponen nerviosos. Y hay niños que les quitan el teléfono o el iPad y se ponen ansiosos y nerviosos porque la quieren tener. Eso produce una adicción, como el alcohol, como las drogas, como tantas otras cosas que están ahí afectando nuestra nación. Por eso la importancia que nos dice aquí que el sabio, o sea, esta característica del sabio es la capacidad para reunir información, adquirir datos, buscar y hallar conocimiento. Y como nos dice ahí en Proverbios 15:14, el corazón entendido, ¿qué busca? Sabiduría. Y eso es lo que se debe de buscar, sabiduría, conocimiento, entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hay gentes que les preguntas, ¿o dónde dice esto de la Biblia? Pues no sé, pero ahí en la Biblia lo dice. O esta parte, no sé, pero algo así dice, ¿no? Pero no tenemos la información ni nos ponemos a reunir esos datos, ¿verdad? Y a buscar y hallar. Y eso, hermanos, lo busca aquel que es sabio. Aquel que es sabio. Hay quienes les gustan tantos los alimentos procesados. ¿Por qué razón? Porque les da más flojera empezarlos a cocinar como debe de ser. ¿Sí? Es mejor comprar porque no tengo tiempo, porque compro un pollo, compro ya un pollo rostizado, compro comida rápida y no procuro hacer lo que con detalles, una comida que va a ser más sustanciosa para nuestra familia. Hoy en día vivimos con una carrera, ¿no? Pero aquel que busca, ¿verdad? Aquel que tiene esa capacidad para que reúna todas esas informaciones que se necesitan de adquirir datos, de buscar y hallar conocimiento, como dice el libro de Proverbios 15:14, el corazón entendido
busca la sabiduría, busca el llenarse de eso, no para presunción. No para presunción, hermanos, porque hay quienes a veces buscan eso, ¿no? Y ay, yo sé todo esto, y yo para acá, y yo para acá. No, hermanos, es para aportar algo de lo que nosotros vamos entendiendo y teniendo conocimiento para poderlo aportar a los demás y que también sean deseosos de buscar información. Fíjense aquí, hay 3 características del necio. Y una de ellas es, y en el libro de Proverbios al necio se traducen 3 palabras distintas con el vocablo necio, ¿sí? Y el primer tipo de necio no tiene afán ninguno por aprender, no tiene ningún afán de aprender. Y dice ahí en Proverbios 18:2, dice, no toma placer el necio en la inteligencia y solo le interesa la necedad. Y es aquel, hermanos, que aunque no tenga la razón, cómo defiende, ¿no? Y defiende la necedad. Yo no sé en qué parte nosotros vayamos a poder estar haciéndolo, pero es importante, hermanos, buscar, como el primero que vimos del sabio, ¿verdad? Que tengamos un corazón entendido para buscar sabiduría, que busquemos a través del libro, que tengamos, hermanos, a través de la palabra de Dios. No la entiendo, pero Señor, ilumíname, por favor. No elimíname, ilumíname, por favor, porque necesito que me des de esa sabiduría para poder entender tu palabra. Y ya cuando viene, y hemos dicho en cantidad de veces, hemos leído varios pasajes, ¿verdad? Y los hemos leído, pero sin embargo hay momentos en que decimos, oye, esto dice esto, y empezamos a ver y a encontrar de una manera cómo se va despejando nuestra mente y se puede abrir y poderle decir, Señor, muchas gracias porque despejas esta mente, ¿verdad? Y no seamos como el necio, ¿verdad? Que dice que este tipo de necio no tiene afán ninguno por aprender. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo, pero no hace ningún esfuerzo por hacerlo, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios ahí en el 18:2, dice, no toma placer el necio en la inteligencia y solo le interesa la necedad. Ya te dije que no hagas esto. Ay, yo no sé qué pensarán que algún día va a salir, ¿no? Lo que hacen mal va a salir algún día bien. Sí, a veces así nos comportamos, ¿no? Esto que hacemos, pues algún día va a salir bien. No. Cuando es no, hermanos. ¿Sí? Algún día pensarán que saldrá bien, mas las bocas de los necios, ahí en el 15:4, dice, alimenta sus necedades. Propiamente a través de sus mismas palabras, se alimenta y de decir, tengo razón aunque no la tenga, ¿no? Vamos a ver el otro punto de otra característica del sabio, ¿verdad? El primero vimos que tiene la capacidad para ir a buscar, para ir a hacer, buscar datos, hallar conocimiento, a reunir información, pero aquí en el segundo característica del sabio, dice que tiene la capacidad para desarrollar comprensión, para comprender lo que está leyendo o lo que va a enseñar o lo que va a adquirir. Dice comprensión, profundidad y discernimiento. Y el discernimiento no es solo aquel que diga, discierno que andas mal, ¿no? Porque hay quienes disciernen esta situación. Discernimiento es que yo sepa que la palabra de Dios me está mandando a hacer esto, y esto lo pudimos ver ahí en el libro de Nehemías, ¿verdad? En el Pásame otro ladrillo. Y cuando nosotros vamos viendo cómo les dio gusto ser obedientes al mandato de Dios. Y eso es discernir, ser obedientes a lo que Dios está mandando, ¿sí? Entonces ese sabio tiene, el que busca el que tiene esa característica del sabio, dice la capacidad de desarrollar comprensión, profundidad y discernimiento. El sabio se esfuerza por comprender la información que reúne. Hoy recibimos la predicación, hoy recibimos en toda la semana
todos los devocionales que nos llegan, audibles y nos llegan escritos, ¿verdad? Y cada uno de ellos, hermanos, pues lo estamos ahí, lo estamos rumiando, ¿no? Lo estamos rumiando, así como las vacas, ¿no? Esa es la palabra, rumiar. Las vacas mastican, se la pasan y la vuelven a pasar nuevamente a volverla a masticar hasta que no esté bien machacada, entonces se la llevan otra vez ya al estómago, hermanos, se la tragan. Eso quiere decir que nosotros a través de la palabra, hermanos, estamos en esa postura de estarla comprendiendo, de estarla entendiendo, de que buscamos. Yo a veces pongo 2, 3 veces lo que estamos predicando ahora y estar al pendiente de esto y de esto, ¿no? O de los mismos devocionales, la lectura del devocional que nos llega todos los días y lo vuelvo a leer nuevamente o lo vuelvo a escuchar nuevamente a través de poder alcanzar y comprender lo que estoy aprendiendo en esa mañana. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevarla a cabo. Por eso dice ahí en el libro de Proverbios 16:21, dice: el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Y ahí es cuando nosotros, hermanos, nos endulzamos a través de esas palabras, de ese conocimiento que buscamos y deseamos hacerlo. Pero ahí viene otra característica, la segunda característica del necio. El segundo tipo de necio es un poco más intenso en su necedad. Es moralmente perverso e insolente. ¿Sí? Dice, más que tonto es pecador. Híjole, qué palabras, ¿no? Más que tonto es pecador. Y dice ahí en Proverbios 1:7, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, y ahí en el versículo 23, capítulo 20 y verso 3, dice, y siempre están creando problemas, los necios. Dice, honra es del hombre, dice ahí, en el 23, dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo el insensato o el necio se volverá en ella. Y hay quienes, hermanos, les fascina la problemática, y donde no hay problema, como que no hay buena situación, sino que siempre están buscando algún problema. Por eso el necio dice aquí que a la verdad es más intenso que el primero que vimos, es moralmente perverso e insolente, más que tonto es pecador. Porque la necedad, ¿sabían que es pecado? Por eso dice, deja al necio, ¿en qué? En su necedad. Porque si nosotros seguimos insistiendo, nos vamos a hacer ¿qué? Igual de necios que ellos, ¿sí? Y cuando el necio se pone esas barreras, hermanos, y tapa sus oídos, difícilmente deja que el consejo llegue a sus oídos y lo ponga por obra, ¿sí? Y siempre está creando problemas. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Todo necio se envolverá en ella. Y vamos a ver una tercera característica del sabio. Dice que tiene la capacidad para abarcar los temas en su totalidad, desarrollar sutileza mental y ampliar la extensión de su experiencia. ¿A través de qué? De poderlo compartir, de las experiencias que se pueden tener, de desarrollar lo que se le ha dado, lo que ha investigado, los temas en su totalidad, ¿verdad? Con esa sutileza mental de ampliar la extensión de su experiencia. Y dice ahí Proverbios 16:20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Y de dónde viene todo esto? Del consejo que parte de Dios nos da a través de su palabra, ¿sí? Pero aquí viene una tercera característica del necio. El tercer tipo de necio es un ser infame. No tiene sentido alguno de ética o de la religión. Es desvergonzado y no le importa nada ni nadie. Así, ¿cuántos conocemos de esos? ¿Sí? Que le dicen, esto no lo hagas, y tal parece que dice,
pero ¿por qué no? Porque tú lo dices, jamás, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos, y esto es, a mí me dio mucho gusto ver a los jóvenes hace 8 días, ver lo que ellos aprendieron y ver lo que ellos van a enfrentarse cada día, hermanos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente los jóvenes, están los adultos, los niños también, de esa manera, pero la importancia que va a tener, hermanos, es que ustedes respalden a sus hijos. Pero ¿saben cómo lo van a estar respaldando? Con su ejemplo. Con el ejemplo eso, que vean esos padres honestos, esos padres íntegros, hermanos. Esos padres que están, que ellos son, me decían el otro día, dice, es que a veces los niños son los que más empujan a los papás a venir a la iglesia, que los mismos papás empujen a los hijos a venir a la iglesia. Y eso, fíjense, cuando ellos son los que deberían de poner el ejemplo, ¿no? En ese aspecto de la levantada temprano, de dejar las actividades. Yo me recuerdo mucho cuando nosotros acudíamos a la iglesia, hermanos, pues eran 4 hijos, en aquel entonces todavía no estaban los 5 que tengo, pero en aquel entonces eran 4. Los 2 primeros se llevan 10 meses. Ahorita mis 2 hijos tienen la misma edad. Chepe tiene 48, Chacho tiene 48. Dentro de un mes ya Chepe va a cumplir 49. Ya tienen los 48 los 2. Pero cuando ahí está, ¿no? Ahí y en ellos. Y cuando nosotros llegamos al camino de Dios, hermanos, ellos tenían 5 años y 4 años. Mónica, ya ella nació, ella fue, al mes de que nació Mónica, fue cuando nosotros empezamos, bueno, desde noviembre, y empezamos a conocer, ella nació en enero, pero ya como que nos incorporamos a asistir a una iglesia fue como en el mes de febrero, hermanos. Quiere decir que teníamos hijos chicos, pero que era nuestra ilusión, al menos para mi esposo y para mí, nuestra ilusión más grande era llegar a que nuestra vida fuera verdaderamente transformada. Entonces nos los arreglábamos desde la noche, pantalones, camisas, lo que les íbamos a poner temprano y vámonos. Y en aquel entonces que nosotros acudíamos a la iglesia, era escuela dominical en la mañana y en la tarde era el servicio. O sea que el domingo era de todo el día. Maratónico era. Pero ¿saben qué? Que nunca lo sentimos como pesado. Y luego ya después nace la segunda hija, Rebeca. Y ahora que los veo, ¿no? Que están sirviendo a Dios y que están siendo esos padres que también están impulsando a sus hijos a que sirven. Pues está Angie y está Henry, ¿no? Ahí sirviendo ya al Señor. Y hace ratito que estaba yo viendo y que estaba escuchando las guitarras y los otros jóvenes que están y que están impulsados, John con Mariana, para impulsar a Santiago, porque al final es un niño que todavía lo tienen que traer, ¿sí? A mis nietos pues los traen. Y a cada joven de los que vienen y que expusieron hace 8 días con convicciones firmes, los traen todavía. Hay uno solo aquí entre todo el grupo que viene solo, y es Daniel. Daniel, su mamá, no, sus abuelos que eran los que lo traían, pues ahorita están enfermos, pero él ha tomado la decisión de caminar. Entonces eso, hermanos, esa es parte importante, que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de lo que vamos a dejar. Decían hace ratito que veíamos de pedir la dirección de parte de Dios cuando nos íbamos a ir a Tijuana y allá los dejamos y dijimos no, nos vamos a hacer allá y vamos a vivir por allá. Para mí era muy grato, para mí era muy suave estar allá cerca de mis hermanos. Tengo a la familia de parte de mi mamá, en aquel tiempo estaba mi tía Carmen, mi tío Amado, mi tío Rafael, su esposa, pues mucha parte de mi familia. Yo estoy aquí y yo estaba sola porque ya nadie de mi familia estaba aquí. Todos estaban allá, mi mamá ya había muerto,
Entonces quiere decir que ya no tenía yo más familia y pudiera haber dicho, me voy para allá. La familia de Enrique está en el Distrito Federal, pero mi familia directa estaba allá. Y yo pude haber neciado y decirle, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos por allá. Pero cuando Dios llama, hermanos, y eso es importante porque se toman decisiones que a veces uno no sabe de todas las decisiones, y que Dios aún dentro de estas decisiones que llega uno a tomar, dice uno, gracias Señor por ello, ¿no? Cuando nos venimos para acá, porque nosotros vivíamos en la Ciudad de México, cuando nos venimos para acá, precisamente Enrique no quería venir aquí. Él trabajaba en Chrysler y él no quería venir a vivir aquí. Decía aquí que era pueblo quieto. Era bien terrible don Enrique, porque mientras vivimos en México, él se quedaba aquí los fines de semana. Y cuando vivíamos en México, cuando ya nos venimos a vivir aquí en Toluca, se iba a México. O sea que la necedad estaba a todo lo que daba, ¿verdad? Era necedad. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Las decisiones, dije yo, es mi oportunidad de tener una propiedad, me voy. Y junté mis cajas y junté los pocos muebles que teníamos, la casa que Dios nos había dado por Infonavit, y dije, me voy con mis hijos. Esa noche no llegó ni a dormir, como diciendo, para que sepas a lo que te vas a enfrentar, ¿eh? Pero dije, me voy. Tenía 22 años. Venía con 22 años. Pudiera haber dicho, pues allá está mi suegra, mi mamá, me puedo quedar por allá, no hay problema. Pero no, hermanos. Y fue una bendición llegar aquí, a Toluca. Fue mi Canaán, fue nuestro Canaán. Y pudimos vivir, gracias a Dios, plenamente en todo ese tiempo. Venimos y conocimos de la palabra de Dios. Y cuando fue ese otro disparo que nos dieron allá en Tijuana para irnos a radicar allá, como decía, esto iba a repercutir en mis hijos. No estuviera Ángeles, no estuviera Sandra, ¿verdad? No estuviera Toño, no estuvieran mis nietos que ahora están. Dios tenía un plan perfecto. Por eso, ante situaciones como estas, hermanos, debemos de tener ese discernimiento de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice aquí que también en el tercero de estos del necio, hermanos, de la característica del necio, dice que el tercer tipo de necio es un ser infame. No tiene sentido alguno de ética o de religión, es desvergonzado y no le importa nada ni nadie. Si neciamente ha procurado, dice ahí en el Proverbios 30:32, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, dice que pon el dedo sobre tu boca. ¿Con qué finalidad? De no hablar de más, ¿sí? Y ahí está esa característica del necio, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que nos vayamos hacia la parte de la sabiduría, de la parte del sabio. Y dice en la cuarta característica del sabio, dice que tiene la capacidad para combinar estas tres funciones, de tal forma que tengan consecuencia un hábil uso de la mente, que fue la primera, que tiene la característica de esa capacidad de reunir información, adquirir datos, buscar y hallar conocimiento, de tener la capacidad para desarrollar comprensión, profundidad y discernimiento, ¿sí? El sabio se esfuerza por comprender la información que reúne. La tercera dice la capacidad para abarcar los temas en su totalidad, desarrollar sutileza mental y ampliar la extensión de su experiencia. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, ¿sí? Mas el necio en su tercera, ¿verdad? Dice que el tipo necio es un ser infame que no tiene sentido alguno, ni ética de religión, es desvergonzado y no le importa nada ni nadie.
¿verdad? Como lo leímos ahí en el capítulo 30, verso 32, si neciamente has procurado enaltecerte y si has pensado hacer mal, pues pon el dedo sobre tu boca. Pero en el cuarto, después de esas características que vimos del sabio, dice la capacidad para combinar estas tres funciones de tal forma que tengamos por consecuencia un hábil uso de la mente. La palabra que se traduce como sabiduría en Proverbios se traduce como habilidad. En otros pasajes del Antiguo Testamento aparece, dice 312 veces ahí en el libro de Proverbios, y como dice ahí en capítulo 1 de Proverbios, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí nosotros nos podemos identificar, hermanos, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Dentro de 8 días vamos a ver qué le sucede al sabio y qué le sucede al necio, hermanos. Yo creo que en esta parte ojalá y hayamos puesto atención, porque va a ser beneficio para nosotros, hermanos. ¿Sí sabemos cuando somos necios o no? Yo creo que lo sabemos perfectamente bien. A veces hay cosas indefendibles que defendemos, hermanos. Y yo creo que una de las posturas más grave es la necedad. Pero ahorita con estas características que nos ha dado para poner sabiduría, de recibir información, de ponerla por obra, esto nos va a llevar a ser ejemplo, los que son padres de esos jóvenes, de poderlo hacer, ¿sí? De que los impulsen a que tomen deleite. Y no por el premio que iban a recibir, hermanos, ¿sí? O van a recibir, ¿sí? Pero eso no es lo más grandioso. Lo más grandioso es que toda la vida mantengan su bandera de honestidad, que lo apliquen a su vida. Pero ahí está el trabajo de papás, ahí parece que no, pero ahí impulsa mucho el trabajo de papás, que los van a estar impulsando a hacer lo que realmente. ¿Queremos hijos sabios o queremos hijos necios, hermanos? ¿Sí? Y de ahí va a estar, de ahí va a alcanzar todo esto. Así es que en esta tarde hemos visto esto lo que va a hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Si buscamos la sabiduría o seguimos montados en nuestra necedad, ¿sí? Ahí es a donde nosotros lo vamos a ver. Pero qué importante, hermanos, es que la sabiduría se vea, y no tan solo en ese conocimiento, sino en esa obediencia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. El entendido en la palabra, así como nos lo dijo ahí, dice que hallará el bien, ¿verdad? Y como dice ahí es mejor el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, como leímos Proverbios 19:1. Así es que estos personajes nos van a llevar. Hoy vimos las características del sabio y las características del necio. Dentro de 8 días vamos a ver qué le sucede al sabio y qué le sucede al necio, cuando esto se arraiga de tal manera, al necio no dejarlo, y al sabio la bendición que va a ser para su vida. Amén. Estamos en ese deseo que en este año Dios nos ayude, hermanos. Ya vamos con el tercer mes. Este año, como todos los años, se están yendo rápido. Y hay veces que estamos sentados en un sillón conformista y venimos a la iglesia y almacenamos el conocimiento, o a veces ni eso. Y yo creo que lo importante en todo esto en nuestra vida, hermanos, es que seamos oidores y hacedores de esta palabra. Como consejo ahí en el libro de Santiago nos la da el Señor. Y que tengamos por sumo gozo, hermanos, cualquier situación que se nos presente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, del 2 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe os produce paciencia. Y haga la paciencia su obra perfecta y completa, para que seamos perfectos y cabales y no nos falte nada. Entonces, ante esta situación, hermanos, vamos a tener el entendimiento mejor. Es que hay gente que dice, es que mi mente es como de teflón, hermana.
que nada se le pega, ¿no? Pero hoy venimos a que Dios haga sabiduría y entendimiento en nuestra vida. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, porque deseamos, Señor, verdaderamente en nuestro corazón, mi Dios, ser entendidos a lo que tú nos das, a buscar, Señor, a abastecernos de esta palabra, Señor, que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como padres de familia, en donde nos rodeamos, Señor, o donde nosotros estemos desarrollándonos en trabajos, escuelas, Señor, en la misma convivencia familiar, Señor, va a ser una grande bendición que va a acarrear a nuestras vidas, Señor, cuando nosotros seamos y busquemos la sabiduría, Señor, ese principio, como nos dices, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el inicio del conocimiento para ser obedientes a tu palabra, Señor. Esto hazlo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y si estamos en un tramo de necedad, Señor, ayúdanos a salir de ella, Padre. Permítenos, Padre, vivir con deseo, con esa alegría, con ese gozo, Señor, de poder salir y poder decir, Señor, que estamos, Señor, exponiendo, Señor, el mejor esfuerzo para que tú nos ayudes y tu Espíritu Santo dirija nuestra mente y nuestras acciones y nuestras actitudes cada día, Señor, que se refleje, que podamos presumir al que tenemos dentro de nuestra vida, que eres tú, Cristo, Señor. Por lo tanto, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. Desecha todo aquello, Señor, que se interponga, toda necedad, Señor. Todo aquello, Padre, que nos aparte, mi Dios, de caminar sabiamente en ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y haznos más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias a Dios. 5º año consecutivo, hermanos, llevamos leyendo la Biblia. No sé quiénes estén ahora en este año también integrados a ello. Pero no te quedes atrás. Si ya ahorita pasaron esos libros, porque ahorita ya vamos en el libro de Josué, ¿sí? Y que ya hayan pasado los primeros 5, el Pentateuco, ¿sí? Y que estemos ahorita, alcanza y empieza desde Josué, pero no te apartes, sé gente sabia, que toma decisiones correctas, que ciertamente no tenemos el hábito de la lectura, pero pidámosle a Dios que nos lo haga, tener un hábito de lectura. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bendecido inicio de semana, hermanos. Y acuérdense, queremos ser sabios, hay que informarnos, hay que esforzarnos por ello. Queremos ser necios, ahí van a ver las consecuencias que trae el que seamos necios. Por eso importante, ¿no? Que seamos bien dirigidos por parte de Dios. Dios les bendiga, hermanos.